Cada año, miles de personas reservan un crucero por los fiordos noruegos con una esperanza en mente: ver la aurora boreal desde la cubierta de un barco mientras navegan entre paredes de roca y agua helada. Es una de las experiencias más buscadas en todo el mundo, y es posible, pero hay un dato que casi nadie conoce antes de reservar, y que cambia completamente si ese viaje tiene sentido para ti o no. La mayoría de los cruceros que se anuncian como crucero por los fiordos noruegos no llegan a la latitud donde la aurora aparece con probabilidades reales. No es marketing engañoso, es geografía. Y es una diferencia enorme que vamos a explicar en este video con datos exactos. Además, hay una promesa que Hurtigruten ofrece sobre la aurora boreal que muy poca gente conoce antes de contratarla, y que tiene una letra pequeña que cambia completamente cómo valorarla. Eso también lo vas a saber antes de terminar este video. Mar adentro, todo lo que ocurre en un crucero, sin filtros. Si quieres saber más antes de reservar tu próximo crucero, suscríbete. La aurora boreal es uno de los fenómenos naturales más buscados del planeta. No hay estadísticas exactas, pero basta ver los volúmenes de búsqueda, los foros de viajeros y los tableros de Pinterest para entender que millones de personas tienen en su lista ver esas cortinas de luz verde y violeta moviéndose en el cielo nocturno. Y la idea de verlas desde la cubierta de un barco navegando entre los fiordos noruegos en pleno invierno tiene algo que va más allá del viaje convencional. Es una imagen que engancha de una forma difícil de explicar. El frío, el silencio del agua negra, la oscuridad del Ártico y de repente esa luz que no debería estar ahí. El problema es que esa imagen viene con condiciones que nadie explica en los catálogos. Hay personas que han viajado hasta Noruega en crucero en enero, han pagado varios miles de euros, han mirado el cielo cada noche durante una semana y no han visto absolutamente nada. No porque la aurora no existiera esa semana en algún punto del Ártico, sino porque su barco navegaba demasiado al sur, porque el cielo estaba cubierto de nubes 3 de las 7 noches, porque el índice de actividad solar esa semana era de 2/9, y nadie les había explicado ninguna de esas 3 cosas antes de que confirmaran la reserva. En este video vas a saber exactamente qué condiciones necesitas para tener probabilidades reales de ver la aurora boreal desde un crucero: la latitud correcta, los meses correctos, la naviera correcta, y cómo funciona el indicador que los marineros y los cazadores de auroras profesionales usan para rastrear el fenómeno en tiempo real. También vas a entender qué significa exactamente la aurora Promis de Hurtigruten, qué cubre y qué no cubre antes de que la des por hecha. El primer concepto que tienes que tener claro es el del círculo polar ártico. El círculo polar ártico es la línea imaginaria que rodea la Tierra a 66 grados norte. Por encima de esa línea hay noche polar en invierno, el sol no sale durante semanas y la aurora boreal aparece con regularidad cuando la actividad solar es suficiente. Por debajo de esa línea también puede verse la aurora, pero mucho menos a menudo, y solo en noches de actividad solar extraordinariamente alta, las que solo ocurren varias veces al año en el mejor de los casos. Ahora fíjate en los puertos de los cruceros habituales por los fiordos noruegos. Bergen, el puerto de salida más común de MSC y Costa, está a 60 grados norte, 6 grados por debajo del círculo polar ártico. Para que te hagas una idea de la distancia, 6 grados de latitud equivalen a unos 670 kilómetros hacia el sur. Ålesund, otro puerto muy frecuente en estos itinerarios, está a 62 grados norte. Geiranger, el fiordo más fotogénico y más visitado, está a 62 grados norte. Flom, que aparece en casi todos los itinerarios de fiordos, está a 61 grados norte. Stavanger está a 59 grados norte. Todos estos destinos quedan claramente al sur del círculo polar, y en la mayoría de las noches de invierno eso significa que la aurora no va a aparecer. Puede hacerlo en noches de actividad solar extraordinariamente alta, cuando el índice Kp supera el 5 o el 6 y la aurora se expande hacia latitudes más bajas de lo habitual. Pero eso es la excepción que sucede varias veces por temporada, no la regla que puedes dar por hecha cuando reservas. Ahora mira los puertos del norte. Tromsø está a 69 grados norte, 3 grados por encima del círculo polar ártico. Alta está a 70 grados norte. Hammerfest a 71 grados norte. Kirkenes, el punto final de la ruta costera de Hurtigruten hacia el este, está a 69 grados norte. En todos estos destinos, entre noviembre y febrero, la probabilidad de ver la aurora en una semana de estancia no es una esperanza remota, es una expectativa razonable con las condiciones meteorológicas adecuadas. La conclusión de este bloque es simple pero decisiva. Si la aurora boreal es tu objetivo en este viaje, necesitas un crucero que llegue al norte de Noruega, por encima del círculo polar ártico.
y eso descarta automáticamente la mayoría de los cruceros por los fiordos que se anuncian en el mercado español, no porque sean malos cruceros, sino porque hacen lo que anuncian: mostrarte los fiordos del sur de Noruega, que son espectaculares en verano y en primavera. Lo que no anuncian claramente es que esa zona no es la zona de la aurora. Aquí entra Hurtigruten. Hurtigruten lleva más de 130 años operando la ruta costera de Noruega, originalmente para transportar correo, mercancías y pasajeros a comunidades remotas que no tenían otra conexión con el resto del país. Hoy sigue siendo el único servicio regular que une Bergen con Kirkenes, cubriendo 34 puertos en 11 días de ruta completa de sur a norte. La clave de Hurtigruten para el turismo de Aurora es que sus barcos navegan por encima del círculo polar ártico durante la mayor parte del trayecto norte. Tromsø, Alta, Hammerfest y Kirkenes son puertos fijos en la ruta, y en esos tramos, entre noviembre y febrero, la probabilidad de ver la aurora en al menos una noche de la travesía es real y está documentada por temporada, no garantizada, pero real. Ninguna otra naviera opera rutas regulares hasta esas latitudes de forma continua y en temporada de invierno. MSC y Costa se quedan en los fiordos del sur. Norwegian Cruise Line llega con algunos itinerarios especiales hasta las islas Lofoten, que están a 68 grados norte, por encima del círculo polar, pero sin la regularidad ni la cobertura de puertos que tiene Hurtigruten en su ruta clásica. Si quieres ver la aurora desde un crucero con probabilidades reales y de forma consistente a lo largo de varios días navegando en latitudes correctas, Hurtigruten no tiene alternativa real en el mercado. Hay algo más que distingue a Hurtigruten que conviene mencionar. Sus barcos son de tamaño medio, entre 400 y 600 pasajeros según el modelo. No son los gigantes de 6.000 o 7.000 personas. La escala es completamente distinta, el ritmo es distinto, la experiencia a bordo es mucho más íntima y el precio refleja esa diferencia de forma clara. Un crucero de Hurtigruten cuesta significativamente más que un crucero de MSC por los fiordos del sur. Para algunos viajeros esa diferencia es un obstáculo. Para otros es exactamente lo que están buscando. Ahora hablamos del calendario, no de temperatura, de cuándo tiene sentido ir en función de la aurora. De abril a agosto, olvídate de la aurora. En el norte de Noruega en verano el sol no se pone. El fenómeno del sol de medianoche significa que hay luz solar constante durante semanas, con el disco solar visible en el horizonte incluso a la 1 de la madrugada. No hay oscuridad. Y sin oscuridad, la aurora no es visible aunque la actividad geomagnética del sol sea muy alta. Puedes estar navegando a 70 grados norte con un índice KP de 5 y no ver absolutamente nada porque el cielo nunca se oscurece. Esto es un hecho físico, no una limitación del viaje. En septiembre y octubre empieza la oscuridad a volver al Ártico. Los días se acortan rápidamente y las noches vuelven a ser lo suficientemente largas como para que la aurora sea visible. Sin embargo, el otoño noruego tiene un problema que los cazadores de auroras conocen bien: las nubes. El norte de Noruega en septiembre y octubre suele ser húmedo, el paso de frentes atlánticos es frecuente y el cielo no siempre colabora. Se pueden ver auroras espectaculares en otoño, incluso en septiembre, pero la variabilidad meteorológica es alta y hay más probabilidades de pasar varias noches con cielo tapado. Noviembre, diciembre, enero y febrero son los mejores meses. Las noches son larguísimas por encima del círculo polar, hasta 20 horas de oscuridad en los puntos más al norte en diciembre. El aire ártico en invierno tiende a ser más seco que en otoño, con más noches de cielo despejado. Y estadísticamente los periodos en torno a los equinoccios de primavera y otoño tienden a concentrar más actividad geomagnética, lo que beneficia especialmente a los meses de noviembre y febrero. Enero y febrero son los favoritos de los cazadores de auroras experimentados. Frío intenso, noches largas, cielos a menudo más despejados que en otoño. En marzo la temporada no termina de golpe, pero empieza a cerrarse. El equinoccio de primavera en torno al 21 de marzo sigue siendo un buen momento para la aurora y las temperaturas son algo más tolerables. A medida que avanza el mes, las noches se acortan y a finales de marzo las probabilidades empiezan a caer de forma notable. La regla práctica es esta: si tienes flexibilidad de fechas y la aurora es importante para ti, elige entre noviembre y febrero. Si tienes que elegir dentro de esa ventana, enero y febrero son los más fiables históricamente. Ve siempre con expectativas abiertas, porque incluso en el mejor mes con la mejor naviera y la mejor latitud, el cielo puede cubrirse de nubes 3 o 4 noches seguidas y no ver nada. El índice KP es la herramienta que usan los marineros, los meteorólogos del espacio y los cazadores de auroras para saber cuándo hay probabilidades de ver el fenómeno.
Es una escala del 0 al 9 que mide la actividad geomagnética del Sol, es decir, con qué fuerza interactúa el viento solar con el campo magnético de la Tierra. Cuanto más alto el índice, más intensa es la aurora, más visible es desde el suelo y más al sur puede verse. Con índice Kp de 0 o 1, la aurora solo es visible en latitudes muy altas, por encima de los 70 u 80 grados norte. Con Kp 3 o 4, la aurora es claramente visible desde Tromsø y zonas similares. Con Kp 5 o 6, empieza a verse desde Bergen o incluso desde el norte de Escocia. Con Kp 7, 8 o 9 puede verse desde latitudes mucho más al sur, incluyendo el norte de España en los episodios históricos extraordinarios que ocurren una o dos veces por ciclo solar. Para un crucero en Tromsø o en puertos similares del norte de Noruega, necesitas Kp de al menos 3 o 4 para que la aurora sea visible a simple vista desde cubierta. Con Kp3 puede aparecer como una banda verde difusa en el horizonte norte, clara pero tranquila. Con Kp4 o 5 empieza a moverse, a intensificarse, y si las condiciones son buenas puede llenar el cielo con cortinas de luz que van del verde al violeta. El problema fundamental del índice Kp no es entenderlo, es que no se puede predecir con fiabilidad más de 1 a 3 días antes. Las predicciones de actividad solar a largo plazo existen pero tienen muy poca precisión. Puedes planificar el mes correcto, la latitud correcta y la naviera correcta, pero no puedes saber en agosto cuando haces la reserva si la noche del 15 de enero va a tener Kp3 o Kp0. Esa incertidumbre es inherente al fenómeno y no hay ninguna herramienta ni ninguna naviera que pueda eliminarla. Lo que sí puedes hacer es seguir el índice en tiempo real durante el crucero. La web spaceweatherlife.com ofrece el valor actual del índice Kp de forma gratuita, actualizado varias veces por hora. La aplicación móvil Space Weather, también gratuita, te permite configurar notificaciones automáticas cuando el índice sube por encima de un umbral que defines tú. Si pones la alerta en Kp3, el teléfono te avisa en cuanto haya condiciones para salir a cubierta. En los cruceros de Hurtigruten, además, hay personal a bordo especialmente pendiente del índice durante la temporada de invierno y avisan activamente a los pasajeros cuando las condiciones son favorables, incluso a las 2 o las 3 de la madrugada. Ahora la Aurora Promise. Hurtigruten ofrecen determinados paquetes de invierno, específicamente en rutas de temporada norte durante los meses elegibles, una garantía llamada Aurora Promise. El concepto es el siguiente: si viajas en una de esas rutas durante los meses cubiertos por la garantía y no ves la aurora ninguna noche durante toda la travesía, Hurtigruten te ofrece repetir el viaje con un descuento significativo. Es una garantía real. No es un eslogan de marketing vacío, implica que la compañía confía en su producto lo suficiente como para apostar su propio dinero en ello. Y desde el punto de vista emocional del viajero, saber que tienes esa red de seguridad cambia cómo percibes el riesgo de la decisión. Pero hay que entender con precisión qué incluye y qué no incluye la Aurora Promise, porque es la diferencia entre una expectativa bien calibrada y una decepción importante. La garantía cubre el precio del crucero en sí. Te ofrece otra travesía con descuento. No cubre el vuelo hasta Noruega, que puede ser la partida más cara de todo el viaje, dependiendo de desde dónde salgas y en qué fechas. No cubre los días de vacaciones que hayas tenido que pedir en tu trabajo para hacer ese primer viaje. No cubre el hotel antes o después del barco, ni los traslados, ni ningún otro gasto asociado. Para aprovechar la Aurora Promise necesitas poder volver a hacer el viaje en otra fecha de la temporada elegible, y eso requiere disponibilidad y flexibilidad que no todo el mundo tiene. Las condiciones exactas de la Aurora Promise cambian cada temporada. Las rutas elegibles, los meses cubiertos, el porcentaje de descuento aplicado y los plazos para solicitar el viaje de repetición se actualizan en la web de Hurtigruten antes de cada invierno. Antes de tomar ninguna decisión basada en esta promesa, verifica en hurtigruten.es cuáles son exactamente las condiciones actuales para la temporada que te interesa. No bases una reserva de varios miles de euros en lo que leíste en un foro de hace 2 años sobre condiciones que pueden haber cambiado. Dicho todo esto, maximizar las probabilidades de ver la aurora también depende de lo que hagas a bordo durante el crucero, no solo de la latitud y el mes. Lo primero es el abrigo. En el Ártico en invierno, la temperatura en cubierta puede bajar de los menos 10 grados centígrados sin viento. Con el viento que genera el movimiento del barco, la sensación térmica puede caer varios grados más. Hay viajeros que salen a cubierta en enero, aguantan 5 o 10 minutos, se vuelven al interior porque no pueden más con el frío y se pierden la aurora que aparece 20 minutos después. Capas térmicas, chaqueta de plumas o anorak polar, pantalón de esquí, guantes de abrigo, gorro que cubra las orejas y braga de cuello. Eso es lo mínimo.
Si no vas correctamente equipado para estar 30 o 40 minutos en cubierta a esas temperaturas, la ecuación no funciona. Lo segundo es la oscuridad. La luz artificial de la cubierta del barco y de los teléfonos móviles reduce la capacidad del ojo de ver la aurora, especialmente cuando es débil. Los ojos humanos tardan entre 10 y 15 minutos en adaptarse completamente a la oscuridad después de haber estado en un ambiente iluminado. Si sales a cubierta y miras el móvil constantemente, no vas a ver el KP2 o 3 que a veces es la única aurora de la noche. Busca la zona más oscura del barco, generalmente en la popa o en laterales alejados de los focos, y deja que los ojos se adapten. Lo tercero es el momento. La aurora no tiene horario fijo, puede aparecer a las 8 de la tarde o a las 3 de la madrugada. Seguir el índice KP en tiempo real es la única forma de saber cuándo hay probabilidades de que esté activa, y cuando el personal del barco avise, hay que salir. En ese momento. No en 5 minutos, no después de terminar la cena. La aurora puede durar 1 hora o puede desaparecer en 15 minutos. No hay segunda oportunidad garantizada para esa noche. Y la cuarta variable es la perspectiva. Hay viajeros que van a buscar la aurora y la encuentran, pero se decepcionan porque esperaban algo más parecido a las fotos de larga exposición que se ven en Internet. Las fotos de aurora con cámara reflex y exposición de varios segundos son mucho más intensas de lo que el ojo ve a tiempo real. Una aurora de KP3 en vivo es una banda verde difusa en el horizonte norte, no necesariamente el espectáculo que ocupa todo el cielo. Una aurora de KP6 o 7 ya es algo completamente diferente, con movimiento, colores y estructura que quita el aliento. Saber de antemano qué esperar en cada rango del índice hace que la experiencia sea mucho más completa. Y antes de cerrar el desarrollo, vale la pena comparar el crucero con la alternativa terrestre porque es una pregunta que mucha gente tiene. Si la aurora es el único objetivo del viaje, un viaje terrestre a Tromsø puede ser más eficiente. Te quedas en la ciudad varios días, contratas excursiones nocturnas y tienes más noches de oportunidad para ver el fenómeno porque no dependes del itinerario del barco. Si el cielo está cubierto la primera noche, tienes la segunda, la tercera y la cuarta. El crucero te limita las noches que el barco pasa en latitudes favorables, que en una travesía de 6 o 7 noches desde el sur puede ser solo 3 o 4 noches por encima del círculo polar. El crucero de Hurtigruten añade algo que el viaje terrestre no tiene: la ruta costera completa de Noruega, los puertos remotos del Ártico que no tienen aeropuerto ni carretera directa, el ritmo del barco durante el día entre fiordos blancos y montañas nevadas, y la posibilidad de ver la aurora desde cubierta mientras el barco navega. Es una experiencia más amplia y en muchos sentidos más memorable, pero también más cara y con menos flexibilidad para esperar la noche perfecta. Si quieres la experiencia completa del norte de Noruega en invierno, el crucero tiene mucho valor aunque la aurora no aparezca. Si quieres optimizar las probabilidades de ver la aurora y el presupuesto es limitado, un viaje terrestre a Tromsø puede ser la decisión más inteligente. Vamos al resumen. Ver la aurora boreal desde un crucero es posible, pero requiere 3 condiciones simultáneas: latitud correcta, por encima del círculo polar ártico; mes correcto, entre noviembre y febrero; y actividad solar suficiente, con índice KP de al menos 3 o 4. Las 2 primeras las controlas tú con la elección de naviera y fechas, la tercera no la controla nadie. Solo Hurtigruten te lleva a la latitud correcta de forma regular durante los meses de invierno. Los cruceros habituales de fiordos de MSC, Costa o Norwegian se quedan al sur del círculo polar y tienen probabilidades muy bajas de aurora en la inmensa mayoría de las noches. La Aurora Promise de Hurtigruten es una garantía genuina que te permite repetir el viaje con descuento si no ves la aurora. Cubre el precio del crucero, no los gastos adicionales. Las condiciones exactas cambian cada temporada, así que verifica siempre en hurtigruten.es antes de hacer la reserva. La recomendación concreta es esta: si la aurora es importante para ti y no simplemente un extra agradable, reserva con Hurtigruten en la ruta costera entre noviembre y febrero. Sigue el índice KP durante el crucero con spaceweatherlife.com o con la app Space Weather. Viste correctamente para estar en cubierta con menos 10 grados o más frío. Y ve con la convicción de que ese viaje vale la pena aunque el cielo no te regale nada. Los paisajes del Ártico noruego en invierno son espectaculares en sí mismos. Si la aurora aparece, es la capa extra que hace el viaje completamente imborrable. Si este análisis te ha resultado útil, suscríbete. Publicamos 3 videos por semana sobre todo lo que necesitas saber antes de reservar un crucero.
Si quieres seguir con los fiordos, en el canal tienes el video principal donde analizamos todas las navieras, qué fiordos ver y si vale la pena el crucero o ir por libre. Y si te interesa específicamente MSC en los fiordos, tienes el video sobre itinerario real, qué incluye y para quién tiene sentido. Los encuentras enlazados en la descripción. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has visto alguna vez la aurora boreal? ¿Desde un barco, desde tierra, en qué país? O si tienes pensado ir a buscarla, dinos cuándo y con qué naviera estás mirando. Nos ayuda a saber qué videos hacen falta a continuación.